cada semana un gusto poder reencontrarnos en este espacio de Entre Voces. En esta ocasión estaremos hablando de la importancia de los organismos electorales, así que la invitación para que se queden con nosotros, nos acompañen y compartan sus puntos de vista. Los organismos públicos locales electorales son el primer contacto de las y los ciudadanos para conocer sus derechos político-electorales, ejercer su derecho al voto y fomentar la participación. Desde su creación, fueron planeados para atender la problemática particular de su estado. Son autónomos e independientes en sus decisiones y se encargan principalmente de organizar las elecciones locales. A partir de la reforma electoral de 2014, el INE trabaja con los organismos electorales locales a fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales para garantizar altos niveles de calidad en los comicios y el pleno ejercicio de la democracia. Los organismos electorales locales son instituciones necesarias, cuyas acciones acompañan a la ciudadanía al momento de emitir su voto de manera informada respecto a quienes ocuparán los cargos de alta responsabilidad política. Desde la esfera local surgieron elementos que han significado un avance para la democracia en México. Por citar algunos ejemplos, está la implementación de la urna electrónica de Coahuila, el presupuesto participativo en la Ciudad de México, así como Sonora y Chihuahua fueron pioneros al incluir la cuota de género en sus legislaciones electorales. En el Estado de México, el IEM ha innovado en certificar sus procesos con altos estándares de calidad internacional. En tanto Chiapas, Guerrero, Michoacán y Puebla se destacan por poner en práctica la consulta indígena, contribuyendo así con el fortalecimiento de la cultura política democrática del país, el diálogo y la cooperación, en busca de generar confianza y transparencia a la ciudadanía. Porque la democracia se construye desde lo local, hoy, Entre Voces, se hablará sobre la importancia de los organismos electorales. Javier Santiago, como siempre, un gusto poder saludarte. Es Bienvenido. mucho gusto. Te presento como te mereces, pues un reconocido profesor de la UAM Iztapalapa, una persona que durante muchos años ha estado involucrada en la materia electoral, y te agradezco como siempre que puedas platicar con nosotros. No, el agradecido soy yo por la invitación y por el gusto de estar contigo, por el instituto. No, en verdad, muy amables. Muchísimas gracias. Oye, pues un debate que al que todos ya le entramos, que de repente se vienen unas oleadas de información y todos discutimos y después como que se apacigua y otra vez empezamos a platicar dependiendo de cómo estén las cosas ahí con los legisladores. Estaremos platicando en esta ocasión de la importancia de los organismos electorales, pero yo preguntaba al inicio y preguntaba en el spot que si está de acuerdo la gente en que desaparezcan los organismos electorales, pero me gustaría empezar por el principio, porque a lo mejor a muchos no nos queda claro qué son los organismos electorales, cuáles son los organismos públicos locales electorales, pero sobre todo, Javier, ¿cuál es la importancia? Mira, yo creo que hay una trascendencia fundamental, esencial, que se olvida. Estas instituciones electorales nacieron en un contexto complejo, difícil políticamente hablando. Existía un régimen autoritario. Nacieron estos institutos electorales para dar confianza a los partidos, a los ciudadanos, de que las elecciones se organizarían imparcialmente. Y creo que ese objetivo se logró, pero no termina ahí la cuestión, sino que estos institutos son esenciales para que se dé la transmisión pacífica del poder. O sea, en nuestro país no se han dado, ha habido conflictos postelectorales, sí, hay quienes juzgan que está excesivamente judicializada la función electoral, porque siempre hay alguien que se queja, pues, los que pierden se quejan, claro. Pero es la manera de resolver los problemas civilizadamente y la disputa por el poder. Entonces, los institutos, los tribunales han resuelto, han logrado que la transmisión del poder sea pacífica. Y eso no tiene un valor monetario, no tiene un precio. Si nosotros volteamos la mirada, por ejemplo, a nuestra propia experiencia como país, la Revolución Mexicana pues costó 1 millón de vidas. ¿Cuánta destrucción? ¿Cuál fue la destrucción o afectación a la economía del país, a la infraestructura del país? Poco cuantificable. Sí. ¿Y las vidas humanas cuánto valen? Claro. ¿Cuál es el precio de una vida humana?
Claro. Oye, pero en este caso y haciendo esta reflexión y haciendo este análisis, mucho se nos ha vendido la idea de que hay que tener austeridad, de que nos va a salir mucho más barato, que en estos momentos pues a lo mejor se duplica, ¿no?, el quehacer de los organismos locales, y que podría funcionar a lo mejor desde el Instituto Nacional Electoral todas estas funciones. Mira, creo que esas argumentaciones no se sostienen, y voy a ser muy concreto. En 2014 se plantearon dos objetivos: la reforma centralizadora, que le quitó un número de atribuciones importantes a los institutos electorales de los estados y los concentró en el INE. Una era que los gobernadores quedaran fuera de la acción política, y la otra es que se iba a bajar el costo de las elecciones. En la primera no me voy a meter porque estamos en el segundo tema, que creo que es muy relevante. Sí. Por además no se logró, ninguno de los dos se logró. El costo de las elecciones se elevó. Sí. Se elevó en varios miles de millones de pesos. ¿O sea que nos mintieron? Si queremos ser condescendientes y amables, diríamos que se equivocaron en el cálculo. Ok. O sea, sí. Se equivocaron al hacer el cálculo. Muy bien. Para que no juzguen que es uno muy agresivo. Se equivocaron. Entonces, pretender realizar nuevamente una centralización mayor en este momento, está el argumento del ahorro. No va a haber tal ahorro. Hace más o menos una semana estuve en un encuentro, en un foro organizado por la Cámara de Diputados, y un legislador que participó antes que tu servidor afirmó que se ahorraban inmediatamente 8,000 millones de pesos si desaparecían los institutos electorales locales. Bueno, es muy fácil hacer la suma del presupuesto de los 32 institutos electorales y decir, se va a ahorrar esto. Pero bueno, no hay un cálculo financiero bien hecho de que diga, bueno, desaparecen, se dejan gastar 8,000 millones de pesos en ellos. ¿Cuánto va a implicar el crecimiento del presupuesto del INE para que pueda hacerse cargo de las elecciones de las entidades federativas? ¿Cuántos miles de millones? Además hay un pequeño detalle que es varios detalles financieros que se les olvidan. Viene de ahí. El primero es el costo de la nómina. Son salarios federales, son más elevados que en los estados. Entonces, habría que contratar a varios miles de personas con salarios federales, no con salarios de las entidades federativas. Segundo, hay una lógica en el INE, desde mi punto de vista, equivocada. No lo afirmo ahora, lo afirmé desde que fui consejero ahí, desde dentro, ¿no? De la calidad INE. Sí, pero la calidad INE viene de una lógica del pasado en que el dinero para la organización de las elecciones no era algo relevante, porque lo que se buscaba era legitimidad. ¿Y cuál es la calidad INE? El papel en el que se elaboran las boletas, las medidas de seguridad, tienen más de 10 medidas de seguridad, o sea, desde el papel seguridad hasta el nulo pantográfico que no se pueden fotocopiar, todo eso cuesta dinero. La calidad de las urnas, de las mamparas, que el calibre que es el grueso del cartón que se utiliza para las urnas o las mamparas, la calidad del papel para las actas, para las listas nominales. O sea, en otros países... Oye, es que somos muy desconfiados, ¿no? Y todo esto nos ha llevado a que, aparte de todo, se encarezca la elección, pues. Bueno, la desconfianza es un aspecto central del costo de las elecciones, pero la centralización no va a disminuir ese costo, lo va a superar, ¿no? Porque es muy sencillo sumar el costo actual y no ver cuánto va a costar en lo otro. Y no hay
no hay nadie de los que están a favor de la centralización o de la desaparición de los institutos locales, no hay nadie que haya hecho un cálculo que haya presentado un cálculo financiero. O sea, ¿todo es a ojo de buen cubero? ¿Todo es así como...? Yo creo que los buenos cuberos hacen mejores cálculos, ¿no? Hacen mejores cálculos. Pero mira, siendo contundentes, no hay un cálculo en la Presidencia de la República, no hay un cálculo del Poder Legislativo, no hay un cálculo de la Secretaría de Gobernación. El INE no tiene un cálculo del posible costo que implicaría la centralización total. Pero ese es un aspecto. Es un aspecto financiero, pero no nos podemos quedar en el aspecto financiero. Hay aspectos de carácter político local y regional que ¿quién lo conoce? Pues la gente que está involucrada en su región, claro, en su zona, en su estado, conocen la historia política de su estado, conocen a los actores políticos. No cometo ninguna infidencia al comentar una anécdota, si se me permite. En 2015, fue 2014, si la memoria no me falla, San Dionisio del Mar, un pequeño municipio de Oaxaca, había que instalar 9 casillas, pero ya la ley establecía que el INE tenía que instalar las 9 casillas. Bueno, el INE tuvo que entrar en un proceso de mediador de un conflicto en la comunidad que a los consejeros del Consejo General nos llevó muchísimas horas estar analizando los problemas, qué salida se le puede dar, pero cuando una comunidad no quiere, no hay elección. No se instalaron las casillas, no hubo elección porque la comunidad no quería. Si lo hubiera tomado el OPLE, ¿hubiera sido diferente? Ellos conocen bien, saben con quién tratar, saben quién es el líder natural. Y hay otra cosa en Oaxaca, siempre ayuda a hablar alguna lengua indígena, el zapoteco, el mixteco, porque porque hay que comunicarse con ellos, pero además hay que entenderlos culturalmente también. Así es. Entonces, y el INE no tiene esa capacidad. Oye, y bueno, antes de irnos a corte nada más, en el caso de los gobernadores que habían mencionado que todos estos cambios era para que no metieran la mano, ¿siguen metiendo la mano? Siempre tienen forma de hacerlo. ¿Sí? Sí, no de manera directa. O sea, porque yo sí estoy convencido, tengo la clarísima convicción de que los fraudes al estilo antiguo con la participación del gobierno ya no se pueden realizar. Pero si hay el clientelismo electoral. Bueno. Muy bien, regresamos con este punto y otro, si te parece bien. Claro que sí. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa y la invitación para que continúen con nosotros a través de las redes sociales. Se pueden poner en contacto. Por favor, háganos llegar sus opiniones acerca del tema que estamos tratando aquí, Entre Voces, y queremos escuchar la suya. En el Estado de México, sigamos trabajando. Bueno, y usted sabe que su voz es importante para nosotros y aquí la escuchamos. ¿Considera usted importante que existan institutos electorales locales para el fortalecimiento de la democracia? Sí, creo que es importante y son necesarias,
por el buen funcionamiento de nuestras instituciones y aparte porque de esa forma tendremos certeza en las elecciones que se llevan a cabo. Porque de esa forma todos los ciudadanos podríamos conocer todos nuestros derechos, nuestras obligaciones y poder llevar nuestras quejas. Es muy importante porque ya la misma población está exigiendo este tipo de demandas. Yo creo que nos darían más bases para llevar las cosas más en regla. Para fortalecer la democracia no se necesita de tantas instituciones, solamente es del que la persona quiere ir hacia las instituciones. Bueno, pues ahí escuchábamos diferentes opiniones, Javier, y había quien decía que las instituciones es más importante la persona que la institución. ¿Tú qué dices? Bueno, la institución la forman personas. Y son las personas las que hacen formar las instituciones, pero estas personas que forman las instituciones tienen que comportarse respecto a ciertas reglas que establece la institución. Es muy difícil decir qué es más importante, si las personas que forman parte de una institución o la institución. Es como decir qué es más importante o qué fue primero, el huevo o la gallina. Pues no, o sea, las dos, es una conjugación de elementos y de factores. Por eso, qué bueno que estás aquí, que nos estás trayendo todos estos elementos, pues para tener un mejor criterio, ¿no? y tener toda la información. Yo creo que cuando alguien opina de algo, debe estar bien informado, pues para tomar algún partido y para tomar una decisión inteligente. Javier, quisiera preguntarte sobre el Instituto Nacional Electoral y los soples. Hemos tenido la experiencia ya en las pasadas elecciones de algunas atribuciones que tuvieron los soples y algunas que tuvieron el Instituto Nacional Electoral. ¿Tú cómo ves esto? ¿Les quita autonomía, se les quitan muchas facultades, se les quitan las facultades más importantes o estamos operando bien? Mira, la reforma de 2014 les quitó atribuciones muy importantes a los institutos de los estados. Les quitó la cartografía electoral, les quitó la fiscalización, les quitó la capacitación electoral y les quitó la instalación de la casilla electoral. Están a cargo de cosas muy importantes, la educación cívica, el cómputo, sigue estando a cargo de los institutos electorales locales, que es la parte culminante del proceso electoral. Pero también hay que decir con claridad de que esta reforma de 2014 centralizadora se dio en función de prejuicios y se olvidaron algunos datos o hechos que permitieron la transformación política del país. Si nosotros hacemos un poco de memoria, además los periodistas tienen muy buena memoria, el proceso de cambio político del país, la democratización, se inició en la periferia, en la lucha municipal, en la alternancia en los gobiernos municipales, la alternancia en los gobiernos de los estados, y ahí estos institutos jugaron un papel fundamental. Un papel fundamental porque se actuó con imparcialidad y además se resistieron presiones de los propios gobernadores. Hay quienes juzgan de una manera muy negativa esa etapa de los institutos, pero sin esos institutos y su manera de actuar, la transición a la democracia no hubiera caminado como caminó. O sea, entonces, ese es un aspecto de carácter político en que se ha menospreciado a los institutos electorales. Ahora, técnicamente, bueno, los institutos de los estados viven con precariedad presupuestal. El IFE nunca vivió con precariedad presupuestal. Y algo que puedo decir con conocimiento es que el INE tampoco ha vivido en precariedad presupuestal. Pero en los institutos electorales de los estados hay situaciones muy complicadas. Sí. Anécdota. El exgobernador de Nayarit, que anda ahí perseguido. Sí. Bueno, me tocó estar en una entrevista cuando fui consejero electoral. Pues bueno, una de las peticiones del Instituto Electoral del Estado era que les diera dinero, suficiencia presupuestal para pagar las boletas de la elección anterior, cuando ya estaba la elección estaba ya en puerta, no se debían las boletas de la elección anterior. ¿Y cómo por qué si se supone que tienes un presupuesto?
Lo que pasa es de que los gobernadores en eso sí se dan mañas de ir, no aportar el presupuesto total o recortar el presupuesto vía el Congreso. Que ese es uno de los problemas sí delicados para los institutos locales. Entonces, pero aún en la precariedad presupuestal, estos institutos cumplieron su función política, sistémica, de organizar las elecciones y permitir la transición a la democracia. Aún con todo y restricciones, hicieron su trabajo y sacaron unas buenas elecciones. Tú pudiste ir a depositar tu voto y ganó el que tenía que ganar. Sí, pero además quiero ser también muy claro, o sea, el color del partido del gobernador no define, porque este era un gobernador del PRI, pero otro gobernador del PRD que también hizo trapacería y media queriendo controlar al instituto y ahorcarlo, ¿no? En el caso de Morelos, o sea, entonces hay una situación que no se comprende la dificultad que implica y la complejidad que tiene organizar las elecciones. Sí. Oye, pero es que cuando a la gente le dicen en los institutos electorales locales se gana mucho, no se trabaja, solamente trabajan el día de la elección, es el único día en que tienen trabajo, el resto del año se la pasan haciendo quién sabe qué, la gente no se entera. ¿Es culpa de los institutos no dar información que a la gente le llegue y que sepa qué es lo que se está haciendo, cómo se está trabajando, en qué se está trabajando? Bueno, voy a entrar varios puntos. Por el lado de los salarios. Y si algo se me olvida, me lo recuerdas. Los salarios. Los institutos electorales no fijan su salario arbitrariamente. Hay una definición de ley de sus salarios. Si eran salarios de privilegio, sí, en relación a los salarios que hay en el país, pero estaban definidos en la ley. ¿No? Entonces, no voy a defender a los que son indefendibles, ¿no? O sea, que hubo excesos y abusos como en todos lados, ¿no? O sea, mi experiencia, por ejemplo, en el Instituto Electoral en otro tiempo Distrito Federal, ahora Instituto Electoral de la Ciudad de México, es que nosotros teníamos que ganar lo mismo que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Y al final no tuvimos un dato preciso de cuánto ganaba un magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Nosotros hicimos un cálculo aproximado, porque además nosotros no nos otorgamos prestaciones que sí tenían los magistrados. Tenían papelería en efectivo, gasolina en efectivo, gastos de representación elevados. Nosotros no lo hicimos. Sí. O sea, y sí tuvimos los primeros años un bono por año electoral. Yo creo que es correcto que los consejeros electorales no tengan ese bono. Luego la ley no lo quitó y nadie hizo drama por eso en aquel tiempo. Pero yo creo que es correcto que los trabajadores lo tengan, porque ellos sí tienen horas extras y no tienen el salario que tienen los consejeros. Claro. Entonces, ahí hay un equívoco. La ley establece como derecho a cualquier trabajador las horas extras. Y el bono que se da a los trabajadores en los institutos electorales, el año electoral, suple el pago de horas extras. Sale más barato dar ese bono que pagar las horas extras, Porque, son cosas técnicas que la gente no sabe, ¿no? Sí, porque, a ver, en año electoral, las jornadas, uno a veces sabe a qué horas inicia, pero no sabe a qué horas termina. Claro. Porque además hay plazos establecidos por la ley y los plazos se cumplen. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir. Y si no se cumplen, hay responsabilidad administrativa y puede llegar hasta responsabilidad penal si no se cumplen los plazos. Entonces hay que cumplir y uno cumple porque cumple. Entonces eso se olvida. Entonces, en el caso de los trabajadores, por ejemplo del INE, cuando mi generación de consejeros en 14 llegamos, el salario más bajo de los trabajadores del INE era de 6,000 pesos. En ese lapso, hasta el momento en que yo salí, logramos que se incrementara a 9,000 pesos. No es el gran salario. No.
Entonces, y hay un número importante de trabajadores. Hay mucha irregularidad en la forma de contratación de los trabajadores de los institutos electorales. O sea, hay cosas que sí se tienen que revisar. Se tienen que arreglar, porque son trabajadores que hacen actividades permanentes. Te pongo el ejemplo de los trabajadores que trabajan en los módulos, que entregan las credenciales y donde se hacen los trámites. Es una actividad permanente. Sí. Es la actividad más permanente que tiene el INE. Todo el año. Todo el año. Entonces, son trabajadores por honorarios. Existe una ficción jurídica ahí en el INE de honorarios permanentes. Pasaron de honorarios a honorarios permanentes en que ya tienen alguna prestación. Pero hay trabajadores que tienen 20 años, pero no tienen derecho no han cotizado para una pensión y no tienen derecho a hacerlo. Esas cosas se tienen que regularizar. En este país, uno de los principales promotores de trabajo precario es el propio Estado. Y eso es algo que el gobierno actual debería de asumir y debería de corregir. El gobierno federal y los gobiernos de los estados, porque ese fenómeno se da en ambos ámbitos de competencia. Entonces, era el salario. Entonces, el que no se trabaja. Dios mío. Bueno, pues es lo que se argumenta. Siendo agnósticos, cito a Dios. No, son unas jornadas. ¿Aún cuando no hay elecciones? Aún cuando no hay elecciones, porque hay quienes piensan que la elección se organiza el 2 día. días después, ¿no? Sí. Digo, 2 días antes. Y ya Mira, se termina 2 días después. Hay que ver el asunto de la distritación. Bueno, la credencial para votar es trabajo cotidiano, pero es un trabajo cotidiano no solo del área técnica. Hay una comisión de seguimiento de consejeros que revisa permanentemente la expedición de las credenciales. Hay informes, las credenciales en el extranjero, o sea, todo eso se hace de manera cotidiana. La fiscalización es un trabajo, ahora que le cayó al INE, que no tiene dimensión. Sí. Además es en tiempo real, ¿no? Casi en tiempo real, por una razón, porque los partidos no informan en tiempo real. Sí, entonces informan desfasados y el tiempo real implica darles un plazo de 3 días para registrar sus operaciones, que digamos prácticamente es tiempo real. Pero aunque el día de hoy existen sistemas informáticos, los seres humanos seguimos siendo importantes. No lo pueden hacer todas las máquinas, hasta la fecha. Entonces son jornadas muy extensas, agotadoras, realizar la fiscalización. Hay que realizar la fiscalización de las elecciones, hay que realizar la fiscalización de los gastos ordinarios y hay que preparar la organización logística de la elección. ¿Cuántos electores va a haber? Entonces, ¿cuántas casillas hay que instalar en cada sección según el número de electores? ¿Cuántos funcionarios se van a requerir? Luego, el prever cuánto va a costar todo eso. Hay que hacer cálculos financieros de cuánto va a costar. Requiere una planeación que termina una elección y se está principiando a preparar la otra. Claro. Entonces, fácil no es, caro, pues ahí está por la dimensión del trabajo que se hace. Y nos dicen que si nos ahorramos una buena lana quitando a los organismos públicos locales electorales, Javier, pues entonces ese dinero se puede ir a los, ya sabes, a todos estos programas sociales. ¿Te parece bien si platicamos del tema de regreso? Claro que sí, con mucho Muy gusto. bien, pues tenemos que hacer una pausa. Si usted se quiere poner en contacto con nosotros, lo puede hacer a través de nuestras cuentas en el IEM y también en @LupitaJuárezH. Regresamos.
En el Estado de México, ¿Considera usted importante que existan institutos electorales locales para el fortalecimiento de la democracia? Muy importante, porque así yo creo que como ciudadanos nos hacen participar. Sí, me parece que sí debe ser importante que exista una institución que a nivel local que tome en cuenta las necesidades de las personas por localidades, ¿no? Por la importancia que tiene el proyecto. Porque es una institución que debe de ser concluyente con todas las personas. Porque, por sí más que nada, para que la ciudadanía se acerque, ¿no? Y pida información si de alguna cosa desconoce y para que se informen, ¿no? Para que se fortalezcan las leyes en nuestro municipio. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Pues interesante que la gente hable de estos temas, ¿no, Javier? Que bueno, pues todos le entremos a este debate. Sí, es muy importante, pero creo que este tipo de actividad de difusión de la información es muy relevante, porque sí hay desconocimiento de las actividades cotidianas que realizan las instituciones electorales y el trabajo que se realiza, ¿no? Y que yo afirmé hace muchos años, cuando estuve en el Instituto Electoral del Distrito Federal, que había, haciendo a un lado las fuerzas de seguridad del Estado, donde también no hay horarios, después seguía en segundo lugar la función electoral. No hay horarios. O sea, para que nos demos una idea de la cantidad y la carga de trabajo que tienen. Javier, hablábamos antes de irnos al corte de los programas sociales, porque la idea que se ha planteado, que se ha puesto en la mesa, es justamente de, si quitamos a los organismos locales electorales, vamos a tener un montón de dinero para darlo a los programas sociales. ¿Cómo ves esto? Es incorrecto esa apreciación, para decirlo también con delicadeza. ¿Cómo se cubre el costo de las elecciones actualmente? Parte es presupuesto federal y parte es presupuesto del Estado. Si se centralizan las elecciones y entonces es un organismo nacional que su presupuesto es federal, ¿quién tendrá que absorber el costo de las elecciones locales? La Federación. Así de simple es la ecuación según la ley actualmente. Si se le quita una atribución a un Estado y esa atribución pasa a una autoridad nacional, equiparable a una autoridad federal, pero los recursos con los cuales funciona el INE son recursos federales, entonces se los tendrá que dar la Federación. Entonces, dudo mucho que los gobiernos de los estados acepten decir, tú vas a organizarlo todo y yo te doy el dinero. Ahorita hay una concurrencia, hay gasto federal y hay gasto local. Dudo mucho que lo haga. Entonces, es equivocado porque de cualquier manera se va a tener que gastar en organizar las elecciones. ¿Pero por qué? Si el INE es un organismo muy grande con miles de empleados que, bueno, pues pueden trabajar todo el año y que pueden tener esta carga de trabajo y realizar el trabajo que hacen los organismos locales electorales, ¿no? ¿No alcanzan? ¿16,000 empleados? Sí, pero no alcanzan. No alcanzan. A ver, el INE tiene una estructura para 300 distritos. Esa es su estructura permanente. Tiene una estructura permanente. Y tiene una estructura temporal en proceso electoral. Los funcionarios, bueno, desde los capacitadores, los funcionarios de casilla, los consejeros distritales, todo eso es dinero. Todo eso es dinero porque a los consejeros se les da una dieta, se les otorga un salario a los capacitadores, se les da una ayuda para alimentación a los funcionarios de casilla. Bueno, ahora esos gastos los tendría que asumir la Federación. Eso que pagan ahora los estados, tendría que asumir la Federación. ¿Está dispuesta la Federación a gastar en eso?
¿O de dónde va a sacar el dinero? Yo preguntaría. ¿No es lo mismo? ¿No es con el mismo presupuesto que tienen hacer lo mismo que se está haciendo ahora lo que hacen los organismos locales? Los estados tienen autonomía para el ejercicio de ese presupuesto. Sí. Pero el INE con lo que tiene no se daría abasto. No, los recursos no alcanzan. ¿Tendría que contratar más gente? Tendría que contratar a varios miles de personas más. ¿Saldría lo mismo, pero sin tener gente capacitada? Bueno, es un buen punto el que tocas. Digo, yo soy un profesor universitario, sí. No es lo mismo que tenga yo un grupo de 10, 15 alumnos, 20. A tener un grupo de 50 o de 100. No es lo mismo tener que capacitar 1.000.000 de personas que tener que capacitar 2 millones, 3 millones de personas. Oye, pero qué buena idea, eres un profesor, vas a costar a lo mejor X cantidad y en vez de darle clases a 10, pues le vas a dar clases a 50, imagínate nada más, qué buen ahorro nos estamos haciendo. Sí, creo que mi metáfora no fue correcta, me la ganaste, no, pero no tengo capacidad para darle a 100. Sí. Bueno, o sea, la educación de calidad no sería la misma, ¿no? La misma, porque además hay otro pequeño detalle. Sí. En la UAM hay muy pocos salones para 50. Sí, no hay. Para empezar. Para empezar, no hay aulas de ese tamaño. O sea, no hay una capacidad instalada para atender. O sea, la infraestructura no da. La infraestructura física no da. Se requería tener mayor estructura física y mayor número de personal. Pero además, el INE se convertiría en un elefante, citando al presidente, artrítico, no un elefante blanco. Bueno, tal vez un elefante blanco y artrítico por su dimensión. Sería realmente una institución los tramos de control serían muy extensos, muchos tramos de control o tramos largos, que la eficacia de la organización de la elección y tal vez la calidad bajaría. Definitivamente. ¿Lo barato nos puede salir caro? Los baratos siempre sale caro. Lo barato siempre sale caro. Si tú vas a comprar una llave para tu fregadero, te conviene comprar una llave de la mejor calidad porque te garantiza al menos 10 años de vida. Si compras una de las baratas, te va a durar 1 año o 2 años. Y en política realmente, creo que es carísimo porque lo que está en juego no son recursos financieros, es la estabilidad política del país. Y eso no tiene un precio. Y eso no tiene precio, ¿no? No tiene precio. A ver, acabas de decir la estabilidad política del país. Si si se aprueba esta reforma, ¿crees que eso pudiéramos estar viendo en el corto plazo? Sí, yo estoy convencido de eso. A ver, yo difícilmente hago una referencia de carácter personal en este tipo de entrevistas. Pero yo vengo de lejos. En mi espalda hay 25 años de militancia partidaria en la oposición de izquierda. He sido funcionario electoral 10 años. Y me he ganado la vida fundamentalmente siendo profesor. Viví otros tiempos complejos y difíciles. Sé lo que es el autoritarismo, sé lo que es la ingobernabilidad y sé lo que es la inestabilidad, no porque lo leí, sino porque lo viví. Entonces, a mí me preocupa mucho no regresar la rueda de la historia a una situación de inestabilidad política. El país estuvo a punto de una confrontación violenta, sí, en los 70s estuvo a punto de una confrontación violenta, de dimensiones impredecibles. Pensar por ahorrar, aunque sean unos miles de millones de pesos, llevar al país ante el riesgo de la inestabilidad política sería irresponsable. Esa es mi opinión. ¿Por qué deberíamos estar a lo mejor protegiendo a los organismos públicos locales electorales o no protegiendo, sino defendiendo? ¿Sería la palabra? Híjole, es que no me gusta el término defender, pero pues los tenemos que defender porque sí hay un riesgo de su desaparición que contribuiría a
encaminarnos en una ruta de inestabilidad política. Yo creo que sí hay que defender su existencia porque han demostrado a lo largo de 20 años su eficiencia y su eficacia y además su compromiso con el país. Sí. Pero aparte no estás hablando del tema de defender a quienes son funcionarios, a los que están en este momento, sino es una estructura, ¿no?, que sirve a la ciudadanía. Mira, hay algo insultante que yo he escuchado en boca de algunos legisladores que dicen, lo que están defendiendo es su trabajo. La verdad, eso es insultante. Eso es insultante, porque si uno tiene tantito de conciencia de lo que es cumplir con una función de Estado, aún en un puesto público modesto, ¿no?, es un agravio. Lo que estamos defendiendo muchos, digo, yo ya no soy funcionario electoral, pues yo lo defiendo porque veo riesgos políticos. Conozco a muchos funcionarios electorales del país, sí, muchos me distinguen con su amistad también, pero no los estoy defendiendo porque sean mis amigos. Yo estoy defendiendo la institucionalidad, estoy defendiendo el equilibrio de poderes, estoy defendiendo un diseño de democracia electoral. Eso es lo que estoy defendiendo. Y creo que los funcionarios de los institutos electorales eso están defendiendo en lo esencial. Pues sí, porque aparte los cargos que duran algunos años, ¿no? 7 años. 7 años. Los de consejeros duran 7 años. Los de funcionario electoral, como trabajador de base, pues puede durar hasta la jubilación. Pero lo que estamos defendiendo es un modelo que ha demostrado que ha funcionado. Mi postura es, por ejemplo, decir, mira, la reforma del 14 a mí me pareció un retroceso. Sí. Te hemos leído en varios artículos, ¿no? Si se lleva a cabo esta reforma será catastrófica, más que retroceso. Yo sería partidario de devolverle a los institutos de los estados la autonomía plena de que gozaron, con mecanismos constitucionales, legales, que garanticen todavía más su autonomía y que limiten la injerencia de los gobernadores, que se puede hacer desde el ámbito legal y garantizarles vía legal que tengan los recursos para que no dependan o no sean objeto de presiones por parte de los gobernadores. Seguimos platicando más de este tema. Sí, ¿cuáles son los mecanismos? Ahorita de regreso les decimos a nuestros amigos del auditorio que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, que participen y sus puntos de vista, por supuesto, que enriquecen este espacio. Volvemos rapidito, no se vayan. En el Estado de México, sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Considera usted importante que existan institutos electorales locales para el fortalecimiento de la democracia? Porque es muy importante tener derecho de libertad de expresión. Sí es importante, porque al final de cuentas son los que trabajan directamente con la población, directamente conocen las características de las comunidades, de los pueblos, de los municipios donde tienen que trabajar o de los estados. Sí creo que es importante que haya. Si la democracia es lo principal en una sociedad, tanto para ¿cómo te podría decir? Las relaciones públicas del gobernador y los ciudadanos en la sociedad, principalmente es para eso, para que cada uno tenga la comunicación con los gobernantes que tenemos. Sí es importante. Si tomamos la opinión de todos nosotros, podemos llegar a tener un mejor gobierno.
siempre nos quejamos porque no tenemos buenos gobiernos, pero nosotros no participamos en las decisiones. Entonces sí es importante tener instituciones de este tipo. Javier, antes de continuar con lo que nos debías sobre este tema de los mecanismos, escuchamos ahí las opiniones de nuestros amigos del auditorio que participan como siempre con nosotros. ¿Y qué tan importante es la participación ciudadana? Bueno, la participación ciudadana es fundamental en las elecciones. Sin participación ciudadana, desde funcionarios de casilla hasta los que van a votar, no habría elecciones. Así de simple. Ese es el asunto. O sea, pues, la parte esencial de la democracia es de que los ciudadanos participen y decidan quién los va a gobernar. Ahora, en estos temas, la participación ciudadana pues es fundamental también, ¿no? Si la gente no participa, si no se informa, pues sí, se tomarán decisiones que a lo mejor después te enteres y no te gusten. Así es. Por eso es muy relevante estar informados. Y respecto al buscar una mayor autonomía de los institutos electorales, se puede hacer dos vías, legalmente y financieramente. Legalmente ya está establecido en la Constitución Federal la autonomía de los institutos electorales, pero habría que afinarla. Habría que afinarla afinar las características de esta autonomía para que los gobernadores no puedan modificar las leyes locales que dañen esa autonomía. Hay casos en que los gobernadores han modificado las leyes para quitarle atribuciones al Consejo General y que estas atribuciones pasen a otros funcionarios que son nombrados por el Congreso. Y desde el punto de vista financiero, pues los gobiernos de los estados reciben participaciones federales. Yo tuve una idea que no prosperó, nadie me hizo caso, pero sigo pensando que pudiera ser correcta. Crear un fondo de contingencia electoral, así como el Fonden para desastres, en donde esté garantizado los recursos para las elecciones de los estados, y que si un gobernador no quiere dar dinero, se tome de ahí. Sí. Y se puede, ahí sí el INE podría dar una opinión técnica si el presupuesto que está solicitando el instituto local es suficiente o es exagerado. ¿Y le quitas el poder al gobernador? Y le quitas el poder al gobernador a través del chantaje de los recursos. Claro. Creo que esos dos mecanismos son ideas, se pueden afinar y creo que lograríamos nosotros darles una autonomía plena a los institutos y regresarles a las atribuciones que tenían. De la fiscalización, de la capacitación, de la instalación de las casillas. ¿Tú crees que ese debería ser el paso a seguir? Debería ser el paso a seguir por una razón. Nosotros somos una república federal, constitucionalmente. No hay discusión en ese tema. Lo que pasa es que la clase política siempre ha tenido una tendencia centralizadora, a centralizar el poder. Y no hablo del actual gobierno. Hablo de los gobiernos anteriores, del PAN, del PRI, siempre ha existido esta tendencia. De hecho, había propuestas en ese sentido, ¿no? Claro, la reforma del 14, claro, bueno, sí. Ahí está la del 14, pero se reflejan muchas actividades públicas, en la salud, en la educación, o sea, en qué es la federación la que concentra las competencias y las atribuciones. Pero constitucionalmente somos una república federal, que no es gratuito, o sea, el país nació como república por una necesidad de mantener unido lo que fue la Nueva España y las provincias externas. O sea, tiene una lógica histórica. Entonces, sí requerimos fortalecer la federación. Somos un país muy heterogéneo, culturalmente, social y económicamente. Entonces, Chiapas no es Chihuahua. Veracruz no es Guerrero, para hablar de estados costeros. Yucatán no es Baja California Sur. O sea, social y culturalmente somos muy distintos y algunos de nuestros estados pues tienen una extensión mayor que muchos países del mundo y algunos hasta son potencia, ¿no? Así es. Sí, cómo no. Oye, ¿se puede entonces disminuir el costo? Sí. ¿Sí? El costo de las elecciones se puede disminuir. Se puede disminuir
Primero yo creo que regresando al modelo anterior sería una manera porque eso baja los costos. Y luego sí hay mecanismos de modernización pero que requieren hacerse con cuidado. El uso de la urna electrónica, en que los institutos de los estados avanzaron mucho en la década de los 90s y los 2000. Creo que la probamos aquella vez contigo sí, en la Ciudad de México, ¿no? Sí, y ya hace muchos años, por supuesto. Sí, y ya en la Ciudad de México iba a ser vinculante, en algunos estados del país ya era vinculante, ya se utilizaba, o sea, se avanzó. La reforma del 14 dejó eso atrás. Pero también no se puede hacer al aventón, porque tiene que modificarse la normatividad. Por ejemplo, la normatividad para el funcionamiento de casillas, la normatividad para el cómputo, se tiene que modificar también la legislación respecto a las impugnaciones, entonces tiene que hacerse de manera integral. Lo que yo veo el día de hoy, que hay de propuestas, están las reformas constitucionales y muchas reformas de carácter legal, son aisladas. No hay una visión estructural de modificación que baje los costos, no las hay. Que baje los costos y que haga más eficiente. No se trata solo de bajar los costos, hay que bajar los costos con eficiencia. Claro. Pues de eso se trata entonces. Así es. Pues Javier, ha sido un gusto poder platicar contigo y querías comentar algo para cerrar. No, estamos... Bueno, pues muchas gracias, muy amable. Te agradezco mucho gracias. el que hayas estado con nosotros una vez más. No, gracias por la invitación. Gracias. Y muchas gracias también a usted. Lo quiero dejar con voces en 60 segundos. La tecnología nos hace más impacientes. Según un estudio realizado por la compañía Big, las personas se sienten frustradas después de 22 segundos si el ordenador no arranca o si una película en streaming no comienza a reproducirse. El gobierno de Estados Unidos ya trabaja en un programa que protegerá de ataques de tipo ransomware, las bases de datos de los votantes y los sistemas que se utilizarán en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Las redes sociales personales de políticos y servidores públicos, mediante las cuales se publica información derivada de su encargo, deberán ser consideradas como información pública. Esto, de acuerdo a las políticas generales para la difusión de información pública mediante las redes sociales digitales. ¿Abusas de los selfies en Instagram? Corres el riesgo de que te perciban como un perdedor y fracasado. Esto de acuerdo a una investigación realizada por la Universidad del Estado de Washington. Hablando de Instagram, no olvides seguirnos en esta red social. Encuéntranos como IM-MX. Pues ahí las voces en 60 segundos. ¿Y qué opina usted entonces? ¿Desaparecer o no los organismos electorales? Nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. Que tengan muy buena noche.